Bienvenidos a otro episodio de Initiative Talks. Hoy tenemos realmente a una mujer que ha sabido posicionarse fuertemente en el mundo de las ventas. Hablamos de quien empezó su trayectoria profesional como ingeniera química, luego fue evolucionando y vamos a ver cómo lo hizo para terminar en el área de ventas, en el área de marketing. ¿Fue caradurez? ¿Fue conocimiento? ¿Qué fue lo que te llevó a ocupar este lugar? Bienvenida, Tania López Ramos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Claudia por la invitación y por la oportunidad y este espacio. La verdad, muy feliz de compartir contigo. Bueno, y vos sabés que me es muy interesante tu carrera porque vos venís de un mundo súper científico, ¿verdad? Sí. Sos química, inicialmente tu carrera apunta a ese lugar porque sí, pasaste por un área de industrial, Sí, ¿no? yo arranco mi vida profesional como microbióloga en una de las plantas de producción más grandes del país de cervecería. Estuve 6 años en la parte industrial, ¿verdad? Y bueno, tuve la oportunidad que la empresa me dé esa oportunidad de desarrollarme en otras áreas como logística, trade, marketing y finalmente ventas. Y eso hizo que pueda tener esa visibilidad amplia e integral del negocio de la empresa, ¿verdad? Estuve durante 15 años en esa empresa, fue mi primera escuela y bueno, y desafió todos los límites que tenía. Bueno, y hoy estás explorando un nuevo trabajo, ¿verdad? Me vas a contar más acerca de esto, pero hoy estás como gerente de marketing, innovación en Ramírez Díaz de Espada, que es otro desafío más que estás emprendiendo. Pero yendo a tus inicios, ¿cómo hiciste esa transición? Vos sí me dieron la oportunidad, pero ¿qué decisiones fueron las que vos tuviste que tomar para aprovechar esas oportunidades? Bueno, la oportunidad surge cuando de venir de una profesión muy técnica, que es química, donde vos estás en los procesos, más de la calidad del producto. La empresa me pone en una posición de contacto directo con el cliente a través de una campaña que se llamaba Gente que Vende, donde teníamos que salir a recorrer los puntos de venta y fue mi primer contacto que tuve con el consumidor, ¿verdad? Esa experiencia de escucharle al consumidor, de ir un poco más de lo técnico, qué necesidad tenía. Y cuando me dice el cliente, me dice, vos volvés la próxima semana, si volvés yo te voy a comprar. Y ahí es como, fue mi punto de inflexión de decir, hay un mundo mucho más amplio dentro del negocio de una empresa. Y la pregunta fue justamente del gerente que en ese momento estaba, ¿te interesa lo comercial? A lo cual yo respondí sí, ¿verdad? Igual en eso tuve un plan de desarrollo, ya porque venía una carrera muy técnica. Pasé por el proceso de logística, donde teníamos el proceso de entrega, teníamos que cumplir con el cliente porque terminan la entrega de los pedidos. Paso a marcas importantes en el área de marketing, luego trade, bueno, y después hago una carrera un poco más larga dentro del área de ventas, ¿verdad? Y eso que me decís, ¿tuviste un jefe que vio algo en vos? Confió en vos y vos decidiste decir sí, me gusta lo comercial. ¿Cómo fueron esos primeros pasos dentro de un ámbito que no era el tuyo? Los primeros pasos fueron muy desafiantes, sobre todo por venir de una carrera muy técnica a entender el comportamiento del cliente, la necesidad y un mercado externo a lo que era una fábrica interna que teníamos, ¿verdad? Claro, porque el laboratorio era tu mundo, digamos, el laboratorio, ¿verdad? era mi mundo, era las materias primas, el proceso de producción y llegaba a tal envasado, ¿verdad? Pero sí fue muy importante en este camino los líderes que tuve. Ese líder que pudo sacar lo mejor de mí, ¿verdad? Desafiar al máximo esas habilidades que tuve y también eso generó la confianza y a través de eso los resultados que uno tuvo en la carrera, ¿verdad? ¿Y recuerdas algún líder en particular que te haya influenciado? Muchos, ¿Sí? muchos, la verdad que sí. Tuve la gran suerte o me siento bendecida de tener grandes líderes que fueron un ejemplo para seguir. ¿Y recuerdas alguno no en quiero dar porque particular? algunos se van a enojar, muchos. son muchos. Bueno, a Son ver. bastantes en Bueno. cada área, ¿verdad? Y ese primer contacto con el cliente que vos decís que fue desafiante, ¿qué fueron eso? ¿Cómo fueron esos primeros pasos, ese primer contacto? ¿Tuviste ahí el momento donde dijiste, wow, acá hay algo más, me decís vos? Pero, ¿qué es lo que sentiste? ¿Qué fue el disparador quizás en esos contactos que tuviste para decir, me gusta más esto que esto?
Lo que sí sentí fue que hay una estrategia y que esa estrategia, llegada al punto de venta, llega a un resultado. Y esa es la visibilidad que uno tiene estando en las áreas comerciales, ¿verdad? Y si tuvieras que elegir, ¿verdad? En esta evolución profesional que tuviste, ¿qué aprendizajes tuviste? Bastantes, ¿verdad? Porque pasaste por un montón de lugares. Sí. Primero es la adaptación que uno tiene, Sí. ¿verdad? Porque uno tiene que ser bastante flexible para tener estos movimientos entre áreas, porque son focos diferentes, objetivos diferentes, equipos diferentes. Creo que uno tiene que tener ese poder de adaptarse. También de esa apertura de aprendizaje, ¿verdad? Porque todo ese proceso fue de aprendizaje y desafío, y bastante la actitud que uno tiene para poder aprender cosas nuevas, desafiarse. Y bueno, y después con la trayectoria, liderar equipos mucho más grandes, también responsabilidades mucho más importantes, y esas decisiones qué impacto tienen en el negocio. Y sobre esto vos decís la flexibilidad. ¿Qué otras habilidades son las que te ayudaron a potenciar tu crecimiento personal y profesional? Yo creo que el trabajo en equipo. El hecho de trabajar con personas que tengan una dinámica de proactividad, de querer enseñar, también de aprender. Es como que tenés esa retroalimentación de personas de estándares que te tiran mucho más altos, ¿verdad? Y en las cuales vos decís, quiero ser el día de mañana como ellos, ¿verdad? Vos sabés que vos hablás de liderar equipos y de trabajar en equipo. Y me gustaría conocer tu perspectiva sobre cómo fue, porque la industria en la que empezaste era muy masculino el sector comercial, ¿verdad? Porque hacían mucha calle. Sí. Entonces como que había un componente de una mayor cantidad de hombres. No eran tantas las mujeres que operaban en el momento que vos decidiste hacer esa transición. Sí, en mi época éramos solamente 2 mujeres en toda la estructura comercial. ¿De cuántas personas más o menos? Y la estructura a nivel país, y creo que está más o menos 800. Eran bastante empleados, sí. ¿verdad? Si bien también en industrial éramos muy pocas, ¿verdad? Pero en el área comercial éramos solamente 2 mujeres. Una mujer que era jefa de venta y yo que arranco como supervisora de ventas, ¿verdad? Y uno tiene que adaptarse, no fue fácil, ¿verdad? Uno tiene que adaptarse en ese proceso, la gente te tiene que validar también, ¿verdad? A veces yo digo, uno es como que arma una figura dentro de ese proceso, porque tiene que generar respeto siendo mujer, ¿verdad? Validación por parte de los hombres. Pero yo trabajé muy bien, la verdad que siempre me trataron con respeto, validación, no tuve ningún inconveniente, pero sí era como una presión extra que vos tenías, porque sabía que sí o sí tenías que salir bien para poder dar apertura a otras mujeres en esas posiciones. Entonces era como una presión extra a no fallar, ¿verdad? Y eso también te exigía a vos, que decía, yo tengo que dar lo mejor de mí, ¿verdad? Siendo mujer, para poder abrir camino a otras mujeres, ¿verdad? Pero vos eras consciente de eso, porque hoy día, mirando para atrás, es muy fácil decir yo tenía que abrir el camino, pero en ese momento te dabas cuenta de lo importante que era de lo que estabas haciendo en la compañía. Sí, lo percibí porque justamente en las decisiones que cuando tomaron esa apertura en comercial, dijeron, vamos a aportar a vos porque sos la segunda mujer que va a estar dentro de la estructura, ¿verdad? Es más, cuando me voy a una sala mucho más grande, que manejaba mucho más volumen de facturación, mi jefe, que estaba hace 18 años en la empresa, me dice, sos con la primera mujer que voy a trabajar. Y era como un desafío, no puedo fallarle, ¿verdad? Entonces sí sentía esa presión extra que tenía, a la cual sabía que yo tenía que asegurar ese camino a más mujeres, ¿verdad? Qué importante lo que estás diciendo, y que igual tan joven hayas sido consciente de eso, y que la compañía te haya dado la oportunidad de abrir un camino que hoy quizás ya no es tan difícil de transitar. No digo que sea fácil, pero a lo mejor sí ese quiebre y haber sido una de las primeras. ¿Cómo te hace sentir? La verdad que me hace sentir orgullosa, ¿verdad? Sobre todo porque la gente se sigue acordando. Tengo gente que me sigue escribiendo
Y me decía que un diferencial de la mujer era que éramos más organizadas, más humanas. Inclusive personas dijeron, ustedes estaban un poco más adelantadas a lo que era la evolución que íbamos a tener hoy, ¿verdad? Y eso te llena de satisfacción y dignidad, ¿verdad? Decir, wow, hice bien las cosas, ¿verdad? En su momento era como una presión extra que tenías a no fallar, y hoy vos ves y prácticamente hoy ya es un 50-50, ¿verdad? Entonces sí, algo hicimos bien. Realmente es lindo lo que estás contando. Y ahora, yendo a todo lo que te tocó hacer, hoy estás asumiendo un rol más de marketing también. Entonces, ¿cómo se da esta transición? ¿Cómo se alinean en una empresa marketing y comercial? Porque muchas veces persiguen cosas diferentes. Si bien el fin último es el de generar rentabilidad para la empresa, muchas veces venta está más apurado en colocar como sea y generar los ingresos como sea. Y marketing está más preocupado en decir, no, la marca tiene que ser así, cuidémosla. Sí. ¿Cómo concilias eso ya que estuviste en ambas partes? Lo bueno es que tuve en ambas gerencias, Sí. ya en varias empresas, tanto en marketing como comercial, ¿verdad? Entonces siempre yo digo, estuviste en la vereda del frente y ves y sentís el punto débil que tiene uno u otro equipo, o también su punto de dolor, ¿verdad? Yo creo que esos dos equipos tienen que tener mucha sinergia, porque uno tiene no solo estar en comunicación, ¿verdad? Tiene que hacer la estrategia, y si la estrategia no baja la ejecución del punto de venta, no se logran los resultados. Entonces, tanto el equipo de marketing como comercial tiene que tener un objetivo en común. ¿Y cuál es ese objetivo común? Es lograr los resultados, es vender más, es tener la salud del negocio, la rentabilidad, la rotación, ver cómo viene el crecimiento del sell-out, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es una habilidad que lo puedo construir en este tiempo, ¿verdad? Y sí, esa sinergia es como que a mí me motiva, ¿verdad? Porque el hecho de estar en ambos lugares termina al final, ¿qué es lo que necesita el cliente? Uno tiene que escucharle al cliente. El mercado es súper dinámico, ¿verdad? A veces hay estrategias, pero no tienen ese poder de adaptarse tan rápido, ¿verdad? Porque a veces el mercado es tan rápido, es dinámico. A veces digo yo también, el mercado es moda, ¿verdad? El consumidor a veces es moda, y uno tiene que tener esa habilidad de poder adaptarse a la necesidad que tiene el consumidor. Entonces ahí tiene que haber mucha sinergia entre marketing y comercial, ¿verdad? ¿Y cómo gestionás vos esta presión por los resultados, que es más fuerte quizás en comercial que en marketing? Sí, yo particularmente lo sentí más en comercial, ¿verdad? Porque son más medibles, y uno tiene que tener foco. Uno tiene que tener foco, tiene que priorizar, ¿verdad? Tiene que priorizar también entre lo que es urgente y lo que es importante, y todo termina en la ejecución en el punto de venta. Si hay estrategias y no terminan a ser ejecutadas en el punto de venta, es difícil llegar a los resultados. Y cuando te referís a estrategia, ¿a qué te referís, Tania? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta al momento de definir cómo hacer ese contacto con el cliente? La estrategia tiene que partir, uno, de entender el cliente y el mercado. ¿A qué cliente te vas a estar comunicando? ¿Qué segmento? Justamente para poder potenciar los recursos que tenés como empresa, ¿verdad? Y también las comunicaciones son diferentes según el segmento de clientes que tengas, ¿verdad? Eso es, y cuál es la necesidad que tienes en el segmento, porque ahí varía el valor agregado como marca que tenés, el precio, la rentabilidad que te llega a ese producto, y también cuál es la velocidad con que se mueve tu producto en el punto de venta. Para mí esos son indicadores muy claves que marketing tiene que tener en cuenta, y a partir de eso armar una estrategia, ¿verdad? Y hablando de tu liderazgo, ¿qué tipo de liderazgo pensás que tenés? ¿Cómo te ganás la confianza a un equipo de ventas? Bueno, el tipo de liderazgo es cercanía, pero muy exigente, enfocada a resultados. Y uno se gana justamente esa confianza cuando el equipo tiene bien definidos los objetivos, ¿verdad? Que sean alcanzables, cuando hay un proceso o disciplina, ¿verdad? Yo soy muy de que tiene que haber procesos para llegar a los resultados. A veces pasa, queremos resultados, pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo se llegan a los resultados? Hay que generar ese proceso y esa disciplina, y hay veces, dependiendo de qué tipo de empresa te toque trabajar,
uno tiene que enseñarle al equipo a generar esa disciplina, ¿verdad? Y también todo lo que es ejecución, muy importante porque ahí al final termina la experiencia que tiene el consumidor en el punto de venta, ¿verdad? Bueno, vos hablas mucho de procesos, de enseñarle esto a los equipos, pero a veces los equipos somos humanos y nos equivocamos. ¿Cómo gestionas el error? Los errores trato de identificarlos rápidamente, tomarlo como un aprendizaje, entender cuál fue la causa y también cuál va a ser el plan de acción para que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y en base a eso, ¿cómo sostenés lo que sí sale bien en el tiempo? Yo soy muy del criterio que dice, lo que está bien, Ajá. dejemos que siga estando bien, y lo que está mal, revisemos y demos la vuelta lo más rápido posible. Y sobre todo, es importante medir. Uno tiene que medir. Todo lo que uno no mide no lo puede visualizar, ¿verdad? Bueno, y eso hablando mucho de marketing, vos hablas mucho ya del contacto directo con el consumidor, que se cumplan las metas. ¿Cómo se traducen las actividades o las estrategias de marketing en resultados reales ya considerando y aplicando a las ventas? Tiene que estar muy de acuerdo también a lo que necesita ventas, ¿verdad? Porque ventas al final es el que tiene el contacto final con el cliente y el que se va al punto de venta y que le escucha, ¿verdad? Yo creo que parte todo de escucharle al cliente, cuál es su punto de dolor, cuál es su necesidad, cuál es el problema que vos tenés que resolver de ese cliente y cuál es tu diferencial, porque el mercado está muy competitivo. ¿Cuál es ese valor agregado que vos le estás ofreciendo con tu marca, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo en equipo, tanto de ventas como marketing, ¿verdad? Para que eso esté alineado a la estrategia que uno tiene que elaborar y que esa estrategia termine en la ejecución a través de ventas. Porque los resultados al final se logran a través de esas personas. Y vos hablabas de mi liderazgo es cercano pero exigente. ¿Cómo gestionás la exigencia con el bienestar? Hay que buscar un equilibrio, a veces no es muy fácil, ¿verdad? Yo siempre digo que uno tiene que tener un equilibrio espiritual, físico y mental, ¿verdad? Mientras que tenés esos tres equilibrios, es como que es más fácil el día a día con eso. Sí, escucharle mucho a la gente, ser un poco más humana, tener esa empatía. Yo creo que hoy la gente valora bastante eso, porque con el ritmo de vida que llevamos es como que dejamos darle importancia a las personas, ¿verdad? Entonces, tenés esa cercanía, pero con el límite de la exigencia a la cual se debe cumplir, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué legado querés dejar en tu entorno profesional? Siempre el legado que dejo es desarrollar personas, ¿verdad? Yo siempre digo, el mejor legado de un líder es desarrollar personas, ¿verdad? Y en la trayectoria que tuve, hoy hay muchas personas que fueron parte de mi equipo, que ya son altos ejecutivos y que te siguen diciendo, esto me dijiste que iba a pasar, esto aprendí de vos, fuiste un líder ejemplo. Y me dice, siempre sigo teniendo en cuenta todos los puntos que en algún momento me decís, mira, cuando vos estés en una posición en la cual yo estoy, fíjate de analizar esto. Bueno, yo creo que es el mejor legado que uno puede dejar como líder, desarrollar personas. Uh-huh. Y si hoy tuvieras que mirar tus inicios, ¿harías algo diferente en tu carrera profesional? La verdad que no. Una de las cuestiones que tenía era dejar mi carrera, ¿verdad?, para estos nuevos desafíos, pasar del área industrial ya enfocada a lo comercial, y era una incertidumbre decir, estudié 6 años, una carrera bastante pesada, más técnica. Y que te era cómoda porque era tu ambiente, ¿verdad? Sí, era un ambiente, era muy diferente, ¿verdad? Era como un poco más estructurado, más proceso, es muy diferente, ¿verdad? Y alguna vez me cuestioné, pero hoy digo no, fue la mejor elección que tuve, fue apostar a mi desarrollo profesional, también personal, ¿verdad? Porque son áreas diferentes en las cuales descubriste nuevas habilidades que capaz no sabías que tenías, ¿verdad?
Entonces saliste un poco de la caja y bueno, potenciaste esas habilidades que tenías. Bueno, y si tuvieras que mirar en retrospectiva, ¿cuál fue la decisión más importante que tomaste en tu vida profesional? Fue cuando me habían ofrecido una posición estando en logística, ¿verdad? Que sí estaba relacionada también con el área industrial y tenía que irme a marketing o a ventas. Y me dijeron, hay 2 posiciones que te ofrecemos, es venta o es marketing. Y me acuerdo que esa decisión fue muy difícil, tanto que me acerqué al gerente de mi área y le dije, necesito que me sugieras. Y me quedó muy presente esa explicación porque me dijo, la vida profesional es como una pirámide, ¿verdad? En la base es mucha más amplia la base, ¿verdad? Cuando más quieras hacer el salto, el lugar va a ser más chico y el salto le van a dar la gente que está más preparadas, ¿verdad? Entonces, capaz te conviene hacer el proceso más largo, ¿verdad? A partir de marketing, donde vas a estar en conexión con la gente comercial, un poco más de cliente, conocer el mercado y bueno, después pasar a comercial. Pero capaz más largo y más seguro. Y creo que esa fue una de las decisiones más importantes en el cual dije, voy a hacer el camino más largo, no me voy directo de logística a ventas, voy primero a marketing, después de marketing me voy a trade marketing y después me voy a comercial. ¿Qué sigue hoy en tu visión profesional? ¿Qué es lo que vamos a esperar de Tania López Ramos de aquí a unos 5 o 10 años? Seguir creciendo, evolucionando, ¿verdad? Esto es como una carrera, a mí me gusta mucho el deporte, ¿verdad? Y es como empezar a correr 15 kilómetros, después querés correr 20, te subís un cerro, después ya te querés una montaña. Eso mismo replico a mi vida profesional, ¿verdad? Desafiar mis límites. Los resultados siempre pueden tener una mejora, ¿verdad? Siempre lo hago con mucha pasión, mucho coraje, pero sobre todo humildad. Uno tiene que tener la humildad de decir, sigo aprendiendo, sigo desafiándome, sigo mejorando y creo que eso es mi desafío acá a 5 años. ¿Qué mensajes dejas a las mujeres que quieren posicionarse como líderes en el mundo empresarial? Que se atrevan, que no tengan miedo, que se desafíen a sí mismas, ¿verdad? Que no digan cuando esté lista, porque uno no siempre está lista, se va a llevar con sorpresas y tienen que desafiarse a sí mismas, no tengan miedo de dar el siguiente paso. Tania, como siempre, un placer compartir contigo. Yo sé que sos una persona que no se detiene, creo que también quedó claro en esta entrevista. Hoy asumiendo este nuevo desafío como gerente de marketing e innovación en Ramírez Díaz de Espada, una empresa que realmente ha sabido posicionar muy bien las marcas premium. Esto es un desafío que me imagino estarás continuando, o sea, tomando con mucha buena voluntad y con mucha seriedad y profesionalismo como siempre. Sí, la verdad es muy entusiasmada, como nos conocemos. Yo siempre le pongo mucha pasión a lo que hago, ¿verdad? Soy una persona muy proactiva. Entonces, hoy estamos iniciando una nueva etapa y bueno, siempre voy a dar lo mejor de mí a esta nueva empresa y en búsqueda a nuevos resultados, a nuevos desarrollos, ¿verdad? Y sobre todo ahora que tenemos también el área de innovación, ¿verdad? Bueno, un desafío más para Tania López Ramos. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Initiative Talks. Hoy hablamos no solamente de la gestión comercial como vender. Vimos más allá de eso, vimos que hay estrategia, liderar equipos y por sobre todo tomar decisiones, animarse a ir a más y el foco en el consumidor. Así mismo. El foco en el consumidor, que quizás a lo mejor es lo más importante, que ese clic. Vos me decís, le vi al consumidor y ya quise estar ahí. Así que creo que es un camino excelente el que estás marcando. En su momento marcaste a las mujeres también en la empresa donde estabas. Así que más que nada mi admiración de siempre. Y esta visión que nos dejás de crecimiento profesional, de mujeres poderosas que deciden mirar la vida de una manera constructiva, de nos equivocamos pero seguimos. Esto es aprendizaje. Así que gracias por todo esto, Tania. No, gracias a vos, Claudia, por esta invitación. Lo disfruté,
me emocioné. Así que agradecida contigo por esta experiencia. Gracias a vos por compartir esta experiencia. Yo te invito a sumarte al canal de Initiative Talks, esto en Initiative en YouTube. Puedes vernos, también seguirnos por Spotify. Que tengas excelente semana. Nos vemos la próxima. Chao, chao.